extranjeros no residentes. Adorni es vocero presidencial, pero no fue muy claro ayer. Tenemos dos temas ahí. En primer lugar, cuando dice vamos a impulsar, ¿qué significa? Un proyecto, van a mandar un proyecto al Congreso. Claro, pero el vamos a impulsar puede significar vamos a hacer un decreto de necesidad de urgencia para esto. Habló proyecto al Congreso, él habló. Bueno, mandar entonces, al Congreso. Si es mandar un proyecto, perfecto. Lo dice ya en plena época de receso y me imagino que no será tema de extraordinarias. Eventualmente podría ir para marzo o abril, con lo cual, ¿qué sentido tenía decirlo ahora? Pero bueno, no importa. El tema es vamos a impulsarlo. Aclaro que en el fondo me parece bien, yo creo que es válido y es razonable que se arancele a los extranjeros. Si se hace, tiene que ser por ley, porque es la ley de educación superior la que prevé la gratuidad. Eso, porque lo que se anunció como proyecto para mí es modificación de la ley migratoria. La educación, tengo una pregunta. Hay que modificar la ley de educación superior. ¿Está vigente el decreto, ¿no? El DNU? ¿Hay un DNU que autoriza a las universidades, si quieren, a cobrar extranjeros? Fue la ley Bases, la original, la primera, la enorme, la que preveía esto, el arancelamiento a extranjeros que no tenían residencia permanente. Pero no esto que dijo él. Él dijo ayer extranjeros no residentes. Los extranjeros no residentes son los que no tienen alguno de los tres tipos de residencia que contempla la ley de migraciones. Permanente, temporaria o transitoria. Si no tienen ninguna de esas residencias, son ilegales. Entonces, hablar de no residentes, cobrarles a los extranjeros no residentes, a los ilegales, hay que echarlos, no hay que cobrarles. Correcto. O sea, me imagino que por relacionarlo con el proyecto de ley bases anterior, que finalmente en la ley bases que se aprobó no quedó afuera esto, debe ser para extranjeros sin residencia permanente. Igual no es obligatorio, o sea, las universidades son autónomas. Bueno, es una buena pregunta. Es autorizar a las facultades, a las universidades para que lo hagan. Pero vamos a suponer que fuera obligatorio. Ahí se dice, pero toca la autonomía de la universidad. Bueno, ojo con esto. La autonomía universitaria tiene jerarquía constitucional, es cierto. Pero la definición del sentido y el alcance de lo que es la autonomía está previsto en la Ley de Educación Superior. Entonces ahí sí tenés que modificar la ley. No, porque la autonomía, ¿qué significa? Significa que puede crear sus propios estatutos, sus propios órganos de gobierno, crear carreras de grado, de posgrado, administrar sus recursos. Pero la misma Ley de Educación Superior establece que el Estado Nacional es el que supervisa, fiscaliza y financia a las universidades nacionales. Luego, tranquilamente podría, sin tocar la autonomía, que no pasa por ahí, decir, las universidades deben aplicar un arancel. Esto está buena la pregunta, porque se habla de eso y ojo con la autonomía. Bueno, pero con ese criterio tampoco se las podría auditar y sin embargo la Ley de Educación Superior prevé la auditoría por parte de la GN. No, está bien, pero vos tenés una autonomía para decisiones curriculares, académicas. Exacto. No para ocultar el manejo del dinero como sería la auditoría, que tiene la obligación de... Efectivamente. Por eso digo que fijar un arancel obligatoriamente a las universidades... Que no ataca a la autonomía universitaria. Para mí no. Para mí no. Es decir, las universidades pueden decir nosotros necesitamos más fondos y el Estado Nacional le puede decir cobren, establezcan un arancel a diferentes tipos de servicios. Bueno, que de hecho las universidades hoy algunos servicios los cobran. Cobran posgrados. Cobran posgrados. Pero la ley podría establecer cóbrenle a los extranjeros que no tienen residencia permanente. Y establecerlo no como una posibilidad. Ahora, eso sí deberías modificar la ley de educación. Habría que modificar la ley de educación superior. Una decisión del gobierno sobre la actual ley. No, porque... Tiene que ir al Congreso, modificar la ley. Tiene que ir al Congreso y sancionarse con el quórum común y corriente. Ahora, una pregunta. Un extranjero que no tiene ninguna de las tres posibilidades de residencia que prevé la ley, ¿qué es? ¿Un turista que quedó como ilegal? No, es un ilegal. Es un ilegal. Pero digamos, alguien que entró con una visa como nada, o entró como turista para estar 90 días y se quedó. Al turista es ilegal. Claro. Si no tiene ninguna residencia, es ilegal. La residencia permanente es para el que se queda, para el que dice que se radica. La residencia temporaria tiene categorías. Una de ellas es la de estudiantes. Se le da por 2 años renovable. La residencia transitoria es la que se le da al turista, al que viene a hacerse una operación. Pero a los 2 primeros, a los que tienen residencia permanente y temporaria, se les da un DNI. Y el DNI... Sí, bueno, si no tenés DNI no puedes anotarte en la facultad. Por eso no está bien eso de decir... O sea, fue una expresión errónea y me parece que cuando llegue el proyecto de ley estará mucho más aclarado.
En Uruguay vos necesitas estar 3 años residiendo en Uruguay para poder cursar en forma gratuita la universidad. ¿Por qué no se puede establecer un periodo Se en podría. Argentina? Se podría establecer. Habría que ver de qué manera se establece. Una vez que uno adquirió un título gratuito acá, ¿qué se le exige? Que no se vaya, que no salga del país. Pero eso ya es una vez que estudiaste acá. Acá Sí. lo que tiene Uruguay es que si vos querés estudiar en el sistema universitario uruguayo de forma gratuita, tenés que haber estado 3 años residiendo en Uruguay. Haber estado Sí, 3 haber años estado, previamente. sí. Viste, ayer se hablaba de los 2 años que la Constitución establece que necesitas de residencia para acceder a una ciudadanía o una residencia permanente. Exacto. Son 3 requisitos que se necesitan en la Argentina para que un extranjero pueda adquirir. No estamos hablando de los extranjeros que tienen padres nativos, porque en ese caso son argentinos por Directo, opción. sí. Pero los argentinos nacionalizados, según la Constitución, requieren 2 años de residencia, alguna de las que prevé la ley de migraciones, 18 años de edad, por eso no hay argentinos nacionalizados de 16 años o 17, y medios de vida, que eso está previsto. Lo de los 18 está previsto en la ley de nacionalidad y lo de los medios de vida en el decreto reglamentario de la ley de nacionalidad. Son 3 requisitos para que un argentino, para que un extranjero pueda adquirir la ciudadanía. Pero muchos confunden ciudadanía con residencia. La ciudadanía se puede negar, sí, pero la confiere el juez, la justicia federal. La residencia la confiere migraciones. La residencia se puede rechazar, el pedido de residencia, se puede revocar una vez que la residencia fue concedida. La ciudadanía también puede ser rechazada, pero son distintos canales y distintas situaciones, porque en un caso un extranjero deja de ser extranjero y se convierte en argentino, y en otro caso simplemente es un extranjero que vive en la Argentina con algún tipo de residencia. Y en cuanto al tema universitario puro, el tema de la ley de educación, porque la experiencia es que los argentinos que van al exterior pueden estudiar en universidades en el exterior, o porque hay convenio con las universidades argentinas, o porque pagan, o porque tienen un título que los habilita a ir. ¿Acá no hay ninguno de esos requisitos? No. Acá viene... Yo tengo en la facultad desde los últimos años, creo que desde la pandemia, todos los años tengo algún abogado venezolano o colombiano que está estudiando, en el caso de Derecho Constitucional, que tiene que revalidarlo. Sí. Y estudiantes extranjeros, hay varios. No sé si son una mayor, por eso no hay otro requisito, no hay ningún otro requisito. No hay ningún otro requisito. No sé si son una mayoría extravagante. Algunos dicen, pero ¿para qué cobrarles? No mueve el amperímetro del presupuesto. Bueno, no importa, el tema es conceptual. No sé si Eso es lo que yo creo que es un tema conceptual. es conceptual, me parece totalmente lógico y razonable, y de ningún modo sería inconstitucional, que afectaría, algunos dicen, el derecho que la Constitución les concede de igualdad con los nacionales, porque la misma Constitución que concede ese derecho a los extranjeros de igualdad de condiciones con los nacionales es la misma ley que les impide ser presidente, diputado, senador, etc. Te tengo una última pregunta. ¿Y el tema salud pública? Es lo mismo. Es decir, totalmente razonable que si no hay condiciones de reciprocidad, y aún habiéndola... ¿Pero necesitas una modificación de ley en el caso de la salud pública? Sí, yo entiendo que sí, que se necesita del mismo modo. Es distinto en el caso de las universidades porque tienen autonomía las universidades y entonces alguno podría decir, ojo con eso, yo igual creo que no afecta a la autonomía. Pero en el caso de los hospitales me parece que es lo mismo para los hospitales nacionales. Sí, claro, después cada provincia y lo mismo las provincias con las universidades provinciales. Porque las provincias, por ejemplo, tenés muchas, ya Salta, Mendoza, Santa Cruz, le cobran a los extranjeros. Sí, bueno, por eso, cada provincia define dentro de sí. Lo que pasa es que el gobierno nacional maneja las universidades nacionales, que son como 60, y maneja los hospitales nacionales. Sí, que son pocos. Que son pocos, no sé cuántos son, en realidad, no sé si son 10. Menos de 10. Son menos, sí. Bueno, entonces... Lo que pasa es que algunos son emblemáticos, el Garrahan. Claro, exacto. Todo eso lo puede administrar el gobierno de la nación por ley, del mismo modo que las provincias tendrán